le bendiga a todos, hermanos. Bienvenidos a la palabra que el Señor tiene para todos nosotros. Estamos recorriendo el camino que se nos ha hecho un poco largo, pero muy beneficioso sobre la fe. Hoy nos toca el mensaje: la fe anula el poder del pecado. Hemos visto anteriormente en los mensajes que hemos estado predicando qué es la fe. Hemos enseñado cómo opera la fe y cómo podemos activarla y hacerla crecer para hacer realidad en nuestra vida las promesas del nuevo pacto, para tomar la herencia del cielo y hacerla visible aquí en la tierra. Hemos aprendido que la fe tiene que ser ahora nuestro estilo de vida y que debemos crecer en ella día a día, y que ahora es nuestro principal objetivo, nuestro principal llamado como hijos de Dios. Hoy vamos a hablar que la fe no solamente hace posible que lo visible se haga, que lo invisible se haga visible, sino que la fe es la que nos hace hoy vivir justificados bajo el nuevo pacto en Cristo Jesús. La fe es la que nos justifica ahora en el nuevo pacto. En el viejo pacto eran las obras las que nos justificaban, o hablando estrictamente, las que justificaban al pueblo de Israel cuando se les dio la ley en el monte Sinaí. Se les dijo que tenían que obedecer los mandamientos, que tenían que obedecer los preceptos y los mandatos de Dios, y que por esa obediencia iban a ser ellos justificados. Pero ahora en el nuevo pacto ya no es por las obras, ya no es por la obediencia a los mandamientos que somos justificados, sino que en el nuevo pacto somos justificados, somos hechos justos por la fe. Si esto es así, entonces esta fe anula el poder del pecado en nosotros. ¿Cuál es ese poder del pecado en nosotros? Bueno, son varios aspectos que tiene el pecado en cuanto a su poder en nuestra vida, pero yo lo he compuesto en 4 puntos. El primer poder que el pecado tiene sobre nosotros es la culpa. Cuando nosotros pecamos, los que somos hijos de Dios nos sentimos culpables por el pecado que hemos cometido. El pecado tiene ese poder, tiene el poder de poner en nosotros culpa. Claro, nosotros lo permitimos, pero todos hemos pasado por ahí. Nos sentimos culpables cuando le fallamos a Dios. Nos sentimos culpables cuando hemos desobedecido algo que creemos que es un mandato de Dios. Ese es el poder del pecado sobre nosotros. Consecuentemente, el segundo aspecto de ese poder es la condenación. El pecado nos condena. Al traer la culpa a nuestra vida, nosotros mismos nos acusamos y nosotros mismos somos nuestros propios jueces y nos condenamos. Además de que la paga del pecado es la muerte, hay condenación. Tercer aspecto del poder del pecado sobre nosotros es que nos separa de Dios. El pecado nos separa de Dios. Eso dice la palabra del Señor. Y el cuarto aspecto es que produce muerte. El pecado produce enfermedad, degenera el cuerpo y va produciendo una muerte lenta o rápida, dependiendo de cada situación, una muerte física, pero no solamente en el cuerpo, sino también una muerte espiritual, en el sentido de la muerte eterna. Ese es el poder del pecado. Voy a resumirlo otra vez. Primero, la culpa. Segundo, la condenación. Tercero, la separación de Dios. Cuarto, la muerte física y espiritual. Pero ya en el nuevo pacto, si la justificación ahora es por la fe,
Ya no somos justificados por las obras. Entonces queda invalidado el poder del pecado. Sí lo pueden percibir ustedes. Porque el poder del pecado se basa en las malas obras, precisamente. Aquel que hace una mala obra es el que peca. Pero si anulamos ese poder a través de justificar a la persona, no por las obras, sino por la fe, entonces queda invalidado precisamente el poder del pecado sobre nosotros. Romanos 3:28 dice así: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ya nosotros, en otras palabras, somos declarados justos por la fe. Si tenemos fe, somos declarados justos y no necesitamos las obras de la ley. Es decir, no necesitamos obedecer las obras de la ley. Ahora, algunos de ustedes posiblemente se estará diciendo, ¿cómo es eso que no vamos a hacer nada? Déjame explicarlo, déjeme desarrollar el tema para que le pueda explicar claramente. El punto es que según Romanos capítulo 3, versículo 28, que es el que acabo de hablar, concluye precisamente de que el hombre ahora es justificado por la fe sin las obras de la ley. No es necesario las obras. Ahora es por fe. Por fe eres declarado justo. En otras palabras, por fe eres declarado una persona sin culpa. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí también se nos dice claramente de que la fe nos justifica delante de Dios. Ya no son las obras, ahora es la fe. Hebreos capítulo 7, del versículo 11 al 14, permítame leerlo, dice así: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Cuál ley? La ley del Antiguo Testamento. Si la perfección fuera por ese sacerdocio, dice, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Bueno, ¿quién es ese otro sacerdote que se levantó? Jesucristo. Jesucristo ahora levanta un nuevo sacerdocio según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón. O sea, ¿qué necesidad hubo? Entonces, si hubiera sido perfecto el sacerdocio levítico, que era el sacerdocio de Aarón, ¿qué necesidad hubo de haber levantado otro sacerdote? Que en el caso es de Jesucristo. Versículo 12, porque cambiado de sacerdocio, y lo que dice en el contexto precisamente de Hebreos capítulo 7 es que el sacerdocio fue cambiado, el sumo sacerdote y todo lo que eso implica fue cambiado. ¿Por quién? Por Jesucristo. Ahora Jesucristo es el sumo sacerdote. Entonces, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Ahora, eso dice el versículo 12. Si cambió el sacerdocio, entonces cambia la ley. Es decir, ya la ley del viejo pacto no aplica. Ya lo viejo es viejo y ahora lo nuevo es lo que aplica hoy. Es una nueva ley. Hay un cambio de ley, hay un cambio de sacerdocio, hay un cambio de ley, hay un cambio de pacto. Si es un nuevo pacto, es un nuevo sacerdocio. Y si es un nuevo sacerdocio, es una nueva ley. Versículo 13. Y aquel de quien se dice esto, es decir, de que es el nuevo sacerdote, aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, de otra tribu diferente a la tribu de Aarón. Versículo 14, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Así que estamos en un nuevo pacto, con un nuevo sacerdocio. Jesucristo, nuestro sumo sacerdote,
aquel que limpia nuestros pecados, aquel que es el sacrificio mismo que se presenta delante de Dios para interceder por nosotros hoy. Gálatas capítulo 2, versículo 16 dice así: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie, oiga bien, nadie será justificado. Clarísimo. Lo dice Gálatas capítulo 2, versículo 16. Así que aquellos que están regresando a las raíces hebreas, aquellos que están hablando y diciendo que hay que guardar el día de reposo, los sábados, aquellos que comienzan a hacer ritos y guardar las fechas y las ceremonias hebreas. Ya no más, hermanos, ya no más, eso ya no es por obras. La justificación no es por obras, no tenemos nosotros que guardar absolutamente nada. Ahora todo es a través de la fe por medio de Jesucristo. Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9. Dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Así que la fe no solamente nos justifica, sino que la fe nos provee la salvación. Por gracia. Y esta salvación es un regalo, pues. Cuando dice que por gracia soy salvo, significa que es un regalo, que no hay algo que nosotros hayamos hecho por un mérito, para obtener una recompensa. Eso es lo que significa. Somos salvos no por obras, somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. ¿Qué es lo que no es de nosotros? La fe. La fe es algo que Dios nos da en base a una relación que nosotros tenemos con Dios. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que claramente está que somos ahora justificados y salvos por medio de la fe. Y todo esto es por gracia, es un regalo de Dios, no porque lo merezcamos, porque si fuese por méritos estaríamos condenados, porque nuestras obras nos condenarían, porque somos nosotros personas, seres humanos que pecamos, y con un pecado que cometamos es suficiente para ser condenado. Pero ahora ya no somos justificados por las obras, somos justificados por la fe, gracias a Jesucristo que pagó el precio para que esto se haga realidad en nuestras vidas. ¿De qué manera? Que ahora los pecados que nosotros hemos cometido se le pasan a Jesús, y Jesús se los lleva a la cruz 2000 años atrás. Así que Él es la solución del pecado, cargando el pecado en la cruz, llevando la muerte por los pecados pasados, pecados presentes y pecados futuros, por todos los pecados de la humanidad. Romanos capítulo 6, versículo 14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es decir, bajo el concepto de que no me he merecido, no he ganado nada. No es una recompensa, no he sido apto para recibirla. Ha sido todo un regalo. Vuelvo a repetir: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué implica esto? Que el pecado no se va a enseñorear sobre nosotros. Bueno, que ya el pecado pierde el poder, que ya el pecado ya no puede infringir culpa en nosotros, a no ser que lo permitamos, pero ya no tiene poder. Que el pecado ya no puede infringir condenación, ya el pecado no puede infringir separación de Dios, y ya el pecado no puede infringir muerte física y espiritual. Sí, ahora no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. El pecado sí hacía separación
entre Dios y nosotros. Ahora, ¿de quiénes estamos hablando? Nosotros, los hijos de Dios. Nosotros, los que estamos en el nuevo pacto. Cuando digo nosotros, no es la humanidad en general. No estoy poniendo en los términos de las palabras nosotros a las personas que no están bajo el nuevo pacto. Los que estamos en el pacto, en el nuevo pacto, ya el pecado no se enseñorea sobre nosotros, porque ya el pecado perdió el poder, porque la justificación ahora es por la fe que ahora tenemos en Jesucristo. Ya no es la justificación por las obras. Las obras son el fruto en el nuevo pacto de la justificación y no su consecuencia. En el antiguo pacto, en el viejo pacto, las obras producían justicia. Las obras producían justificación. Las obras te declaraban justo. Es como cuando dicen hoy, es que esa persona sí es buena. Y como es buena, se va a ir para el cielo. No es así. Eso podía haberse dicho en el viejo pacto, pero no en el nuevo pacto. En el nuevo pacto no, las obras no te llevan al cielo. Lo que te lleva al cielo es la fe. La justificación por la fe y no por las obras. Entonces las obras son el fruto de la justificación ahora. Ya no son las obras los que producen la justificación. No, sino que la justificación se produce por fe. Y una vez que se produce por fe, la misma justificación producirá como fruto las buenas obras. Es totalmente diferente. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Pero estas buenas obras son precisamente el fruto de la justificación que es por la fe. Romanos 8, capítulo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Sí? Había una ley del pecado, había una ley de la muerte que era producto precisamente del poder que el pecado tenía sobre nosotros. Pero ahora, como vino un nuevo pacto, vino una nueva ley, esta nueva ley que se llama la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Esta nueva ley te libra de la ley que es basada en las obras. En la nueva ley no hay mandamientos. En la nueva ley no hay mandamientos. Hay personas que se ponen a enumerar la nueva ley. Y yo en su momento, yo también pasé por ese error. Yo también participé en ese error en algún momento. Comencé a decir, bueno, ¿cuál es la nueva ley? Entonces, amarnos unos a otros. Amar a Dios sobre todas las cosas. Ser guiado por el Espíritu de Dios. Y agreguémosle también las cosas como no mentir, como no matar. No, hermanos, no hay ley. Ya la ley que hay no está basada realmente en las obras. Ya no. Ahora la ley está basada en el Espíritu de Dios. La nueva ley ahora es una guía, no es una lista de mandamientos, como en el Antiguo Testamento, a los cuales tú tienes que obedecer. No, la ley ahora es una guía. La ley ahora es la voz de Dios por medio del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Esa es la ley ahora. Se nos puso la ley, como dice en el Antiguo Testamento, en Jeremías, que la ley fue puesta en nuestro corazón en el nuevo pacto, a través del Espíritu Santo. ¿Qué implica esto? Que ahora el Espíritu Santo habla a nuestros corazones y ahora nosotros tenemos que obedecer la guianza del Espíritu Santo. Y esa es la nueva ley que existe hoy. Pero no es un conjunto de mandamientos, ni un conjunto de ceremonias, ni un conjunto de ritos. Esta nueva ley
que es la ley del Espíritu, nos capacita para vivir por fe. Eso es lo que hace esta ley. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos está capacitando para que sepamos cómo vivir por fe. Esta nueva ley está basada en la fe y no en las obras. No está basado absolutamente nada que ver con las obras. Está basada en la fe. La fe nos justifica y por lo tanto el producto de la justificación espontáneamente será que nosotros hagamos las obras de nuestro Padre, las obras de nuestro Señor, las obras de nuestro Dios. Importante pues ponerlo estructuradamente, que en el nuevo pacto hay 3 cambios al menos: cambio de sacerdocio, cambio de ley y cambio de justicia. Y es importantísimo que entendamos bajo qué pacto estamos hoy, para que nosotros podamos entonces caminar conforme a la voluntad de Dios en el tiempo presente. La justificación del nuevo pacto no anula la existencia del pecado en el creyente. Esto es muy importante. Como hijos, como personas humanas, mientras estemos en esta carne, seremos siempre seres humanos que estaremos de una u otra manera fallando a Dios. El ser humano, la carne, está vendida, dice la palabra de Dios, al pecado. Pero ya no somos justificados por las obras. El pecado tenía ese poder sobre nosotros de culparnos y de condenarnos, pero ya Dios no nos hace aceptos por las obras, sino que nos hace aceptos por la fe. La justificación así que no anula la existencia del pecado en el creyente. Entonces, ¿cómo se resuelve? Bueno, te lo voy a decir. La justificación tampoco anula la necesidad de la confesión, conforme a 1 Juan capítulo 1, versículo 9, que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que la justificación por la fe no anula la necesidad de la confesión. Y siempre tenemos que confesar nuestros pecados y arrepentirnos de aquello que hacemos que no está correcto. Pero no dejamos de ser justos por haber cometido ese pecado. Porque somos justos por gracia, por la fe, pero por la gracia, por un don de Dios, por un regalo de Dios. Gracias a Jesucristo que pagó el precio. Cuando nosotros pecamos, ese pecado se le pasa a Jesucristo, porque estamos viviendo en el nuevo pacto. Estamos con el Señor manejados por este nuevo convenio, este nuevo acuerdo. La justificación tampoco anula el proceso de santificación. No, tenemos que santificarnos. Como dice la palabra, sed santos como yo soy santos. Es importante que sigamos santificándonos para seguir creciendo en la fe, para poder alcanzar mayores promesas como parte de nuestra herencia que el Señor nos ha dado dentro de este mismo pacto. Somos justificados por la fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo implica vivir una relación con Dios por medio de Jesucristo. La fe implica vivir en una relación con Dios por medio de Jesucristo. Y a través de esa relación con el Señor es que se produce la fe. Recordemos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y cuando entramos en relación con Dios, estamos escuchando su voz y al escuchar su voz, estamos nosotros entonces creciendo en fe. Así que la fe no es que no lo dice tan claramente como te lo estoy expresando, pero la fe consiste en su esencia en mantener
una relación y una comunicación constante con Dios a través y gracias y a través de la obra que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. ¿Qué obra fue la que hizo? Llevar nuestros pecados, crucificar en la cruz el acta de los decretos, que era la ley pasada, la ley antigua, que era contraria a nosotros. Es decir, anularla ahí en la cruz, llevar los pecados y morir por nosotros. Él recibió el pago que nosotros debimos haber recibido por ser pecadores. Y al él recibir el pago, al él pagar por nosotros, por el pecado que nosotros cometemos, nosotros recibimos la justicia. Él recibe el pecado y nosotros recibimos la justicia de Dios. Recibimos el perdón de Dios. Pero sí, es importante y esencial la confesión para que seamos conscientes de nuestra naturaleza carnal, para que seamos conscientes y permanezcamos en humildad delante de Dios, reconociendo y entendiendo y sabiendo que todo esto es por gracia y por misericordia del Señor. Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, ¿qué pasa con aquellos que se culpan por el pecado? Con aquellos ¿qué pasa con aquellas personas que cuando pecan, que cuando le fallan a Dios se sienten culpables? ¿Cómo debe ser esto? Ok, si te justificó el Señor por la fe, ahora eres justo. Eres declarado justo. Y justo es una persona a quien Dios no culpa de pecado. Justo es una persona a quien Dios no culpa de pecado. Entonces, si tú te has arrepentido y pides perdón por el pecado que hayas cometido y estás en el nuevo pacto, esto es importante, esto es la condición para que todo esto funcione, es estar en el nuevo pacto. Entonces, tú eres justo porque el Señor no te culpa de pecado, porque el Señor a quien culpa de pecado es a Jesucristo, a quien lo culpó hace 2000 años atrás por el pecado que tú cometes hoy. Ahora, Dios nunca ha querido culparnos, así que Él permitió que otro llevase la culpa para tratarte a ti como justo por su gracia, por su misericordia, por su bondad. Ahora, si tienes fe y aún teniendo fe, tú pecas, aún tú teniendo fe, que recuerde que fe es la relación genuina con Dios. Aún teniendo fe, hay una transgresión en tu vida. Dios no te culpa porque siempre te ve como justo. Dios no te culpa porque siempre te ve como justo. Eres justo por gracia, por medio de la fe. Si permaneces en la fe, porque tú puedes permanecer en la fe y pecar. Puedes pecar inconscientemente. Puedes pecar conscientemente. No practicar el pecado, que es otra cosa. Pero tú puedes pecar conscientemente, inconscientemente, o puedes pecar por ignorancia. Ahora, sí, pero como tú tal vez puede ser que ni te acuerdes del pecado, ni sepas cuál pecado es, ¿cómo vas a ser perdonado si no sabes cuál pecado es? No puedes ser perdonado simplemente diciendo, perdóname por el pecado que cometí, porque no sabes ni cuál pecado fue el que cometiste. ¿Cómo vas a estar consciente para poder arrepentirte? No te puedes arrepentir del pecado que tú no conoces. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? El Señor sí le gusta que le digamos, Señor, perdóname por el pecado que cometí en sueños, que no sé cuál pudo haber sido. Sí le gusta que seamos conscientes de que nosotros tenemos una vestimenta humana que es carnal y pecadora, para que nosotros seamos humildes
y que reconozcamos su gracia, su amor por nosotros. Sí, Señor, obviamente que sí, el Señor quiere eso en nuestra vida, pero la justificación no es por pecar o no pecar. La justificación es por la fe. Si tú estás permaneciendo en la fe, puedes estar teniendo una relación con Dios y fallarle a Dios. Claro, pues le fallas a Dios todos los días, sin que tú sepas, sin que tú te das cuenta. Y hay muchos pecados que tú no has confesado ni vas a confesar nunca. No te quita el Señor el decreto de justicia. No, sigue siendo justo. Cuando una persona se muere, cuando un cristiano que tiene fe, un hijo de Dios, se muere, él murió con pecados. Y posiblemente puede haber muerto con pecados que no confesó, que sí sabía que había cometido y no confesó. Pero por ese pecado que no confesó, no es él declarado pecador, sino que él es declarado justo por la fe, por la relación que tenía con Dios, no por el pecado que cometió. Eres justo por gracia, amado hermano, eres justo por gracia por medio de la fe. Y esto es sumamente importante, porque no podemos estarnos culpando ya, ahora, por el pecado que cometemos. Sí, puede haber una culpa instantánea. Eso está correcto. Una culpa instantánea, puede haber un remordimiento instantáneo, y para que haya un arrepentimiento. Pero instantáneo, rápido, no puedes permanecer con culpa. Si permaneces con culpa, entonces es pecado y es puerta abierta para que Satanás tome autoridad y señorío sobre ti. Entonces sí se va a enseñorear el pecado sobre ti si permaneces con la culpa. Ya Jesús, ya el Padre y el Espíritu Santo no te culpan, porque eres justificado por la fe en Jesucristo. Entonces, si eres justo por la fe, ¿por qué debes confesar tu pecado? Debes confesar tu pecado porque precisamente eres justo por gracia y no por obras. Por eso debes confesar el pecado, porque eres justo por gracia, no por obras. Entonces, es lo mínimo que tú debes de hacer ante la justicia por gracia y que no es por obras. Es lo mínimo que tú debes hacer delante de Dios, es confesar tu pecado. Podrías no confesar un pecado y Dios te seguiría viendo como justo por gracia. Sí, Dios te seguiría viendo como justo por gracia. Sí, pero tiene algo el Señor, o más bien tú le debes algo al Señor. Sí, le debes una confesión. Pero Él te sigue declarando justo por la gracia que Él derramó sobre ti a través de la fe. Ahora, Dios manda en su palabra que confesemos nuestros pecados y que nos arrepintamos. Entonces tenemos que obedecer. ¿Sí? El nuevo pacto implica que somos justos por la fe, pero Dios manda a que confesemos, hagamos confesión de nuestros pecados y que pidamos perdón, que nos arrepintamos. La palabra de Dios dice, amados, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios. Tenemos a Dios, tenemos a Jesucristo delante de Dios, que intercede por nosotros cuando le fallamos a Dios. ¿Cómo intercede Jesucristo por nosotros cuando le fallamos a Dios? Le dice, Señor, yo pagué el pecado por él. No lo culpes, cúlpame a mí. Y eso es lo que hace. Ese es el abogado que nosotros tenemos. El pecado es una puerta abierta para Satanás y tiene el derecho Satanás de usarla en la guerra espiritual. Es importante entenderlo. Hay una guerra espiritual y sí, el pecado es una puerta abierta en nuestra vida para que Satanás obre en contra de nosotros, tome autoridad sobre nosotros. Pero aún así, si estamos en el nuevo pacto, ese pecado, y aunque Satanás tome autoridad sobre nosotros,
Nosotros le pertenecemos al Señor. Somos salvos por gracia. Somos justificados por la fe, no por las obras. Cuando un cristiano, precisamente como le conté, que tiene fe, se muere, y no tiene oportunidad de confesar su pecado, no pierde la justicia, porque la justicia es por gracia. Si pecas, te irías al infierno solamente y solamente si no estás bajo el nuevo pacto. Lo voy a repetir. Si pecas, te irías al infierno solamente, sí, solo si no estás bajo el nuevo pacto. ¿Y quiénes son aquellos que sí están bajo el nuevo pacto? Son los que han aceptado a Jesús como Salvador y como Señor de sus vidas, y que ahora no se mandan a sí mismos, sino que ahora reciben la orden de Dios para todo aquello que quieran hacer. Son aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Son aquellos que están trabajando, creciendo en la fe, creciendo en el conocimiento de Dios. Son aquellos que están teniendo una relación con Dios gracias a Jesucristo. Estamos en el nuevo pacto, entonces, por gracia, por medio de la fe. Cuando pecamos debemos sentir culpa solo por un instante y sin que sea profunda esa culpa, porque mayor es la gracia que el pecado. Sí, amado hermano, mayor es la gracia de Dios. Mayor es el amor de Dios que el pecado. Y en el nuevo pacto es la demostración del amor sin medida de Dios para con nosotros a través de enviar a Jesucristo su Hijo a morir como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a morir por todos aquellos que quieren estar bajo el nuevo pacto en una nueva relación con Dios. Si la culpa permanece en nuestra vida, si le permitimos a la culpa permanecer, sentirnos culpable después de haber pedido perdón al Señor y seguir sintiéndonos culpable, y eso sucede frecuentemente cuando pedimos perdón una vez, pedimos perdón 2 veces, ya cuando estamos pidiendo perdón la segunda vez, ya estamos yendo por muy mal camino. Estamos abriéndole la puerta al enemigo, porque esa culpa nos trae condenación. Nosotros mismos nos estamos condenando. Si la culpa permanece, cometemos pecado, pues cometemos pecado porque esa culpa permanece y abrimos puerta a Satanás. En Cristo nosotros hemos vencido el pecado gracias a Jesús, y ya no hay culpa. Ya no hay culpa, ya Jesús no nos culpa, ni el Padre nos culpa. Entonces, ¿por qué tienes que culparte tú también? Ya no hay culpa en el sentido de permanencia de la culpa, sino que ahora lo que debe haber es confesión y arrepentimiento. En Cristo ya el pecado no se enseñorea sobre nosotros. Ahora somos libres del pecado para vivir una vida abundante que el Señor tiene preparado para todos nosotros. El Señor quiere que nos desarrollemos y vivamos así, no culpándonos. Vivamos libres, aceptos en el amado, aceptos en su trono, y que al fallarle, al caer, al resbalar en este caminar, como todo hombre y ser humano, nos deslizaremos, desfalleceremos, cometeremos errores. El Señor quiere que nos levantemos, pidamos perdón y sigamos adelante, y que aprendamos de los errores que vamos cometiendo. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Tú tampoco se lo permitas. Ya no hay culpa. Ya ahora hay aceptación delante de la presencia de Dios para todos aquellos que hemos aceptado estar en este nuevo pacto a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Rey, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia para con nosotros. Y en el plan perfecto que tú has diseñado en el nuevo pacto,
para todos tus hijos. Gracias, Padre, por recibir esta gracia. No lo merecemos. No hemos hecho nada para recibirlo. Es un regalo y tú quieres que permanezca así. Gracias por regalarnos, Señor, a Jesús. Gracias, Señor, por darnos la fe. Gracias, Señor, por darnos tu gracia y vivir en ella para entonces caminar cada día más, siendo más como tú eres, en el nombre de Jesús. Toda la gloria y la honra es para ti. Amén. Dios le bendiga.